de las biologías. En este caso vamos a resolver tres problemas referentes a los temas de esfuerzos. Empezamos con este de aquí. Bueno, la potencia de un motor de 3200 HP se transmite mediante un eje de 2 pulgadas y media de diámetro que gira a 2000 revoluciones por minuto. Las cargas axiales y de fricción son despreciables. Primero, ¿cuál es la tensión cortante nominal en la superficie? ¿Sí? Luego, si se utiliza un hueco con un diámetro, un eje hueco, perdón, con un diámetro de 0,85 veces el diámetro exterior, ¿qué diámetro exterior se requeriría para obtener la misma tensión en la superficie exterior, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo se comparan los pesos de ejes macizos y huecos? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Wilson, permíteme. Ok, lo que les decía, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, lo que deberíamos hacer es identificar qué tipo de esfuerzo estaríamos tratando en este caso, ¿no? Como tal, el enunciado es bastante explícito y ya me mencionan que es un esfuerzo cortante, pero como el esfuerzo por flexión está siendo anulado, únicamente tendríamos el esfuerzo cortante por torsión, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí una pequeña representación gráfica de mi eje. En teoría se están aplicando los torques de esta manera. En el caso A, simplemente tenemos este eje de 2 pulgadas y media, un eje macizo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, si tenemos que calcular el esfuerzo cortante por torsión, ¿ok? Ese sería el tipo de esfuerzo cortante que tenemos en este caso. Es necesario saber cuál es el torque que se está produciendo. Y entonces, ¿cómo determinaríamos este torque? Ese torque no es más que el resultado de reemplazar los valores del enunciado en esta ecuación de aquí. Dos cosas importantes. Primero, las unidades. P tiene que estar en HP y la revolución, la velocidad del eje a la que gira el eje tiene que ser en RPM. ¿Ok? ¿Y cuáles son las unidades de torque? Libras por pulgada. ¿Sí? En caso de que no me llegaran a dar este dato, o sea, en qué unidades quieren el torque, bueno, más bien si me llegaran a pedir otras unidades, como libras por pies, lo que tendría que hacer es, bueno, dividir esta ecuación para 12, ¿no? Entonces, la ecuación que me quedaría sería más bien algo parecido a bueno, 5325, porque tengo que calcular en mano. Voy a hacerlo aquí al lado. 63.025 dividido para 12. Ajá, 5252 P sobre. Sí, entonces, bien. Como ya tenemos los datos en pulgadas, simplemente voy a reemplazar en la primera ecuación, pero es importante mencionarles este detalle sobre las unidades para que no se lleguen a confundir con cuál ecuación es la que deben usar. Entonces, esto sería 63.025 por 3200 HP y N 2000, ¿verdad? Unidades libras por pulgadas. Entonces, este resultado que me da 100.840 está también en libras por pulgadas. Y bien, entonces ya habíamos mencionado antes para qué queríamos ese torque, ¿no? Para calcular el esfuerzo cortante por torsión, el cual en cambio está dado por esta ecuación de aquí, que para este caso en particular, como se trata de un eje macizo, es equivalente a 16 veces el torque por pi y el diámetro del cubo, ¿no? Entonces voy a reemplazar en esta ecuación, sería 16 por el torque, que ya calculamos, ¿verdad? Libras por pulgadas sobre pi y el diámetro del cubo, que es el que me dan en el enunciado, que es 2,5 pulgadas juntas. O bueno, pulgadas, todo ese resultado al cubo. Y bien,
Entonces, reemplazando en esta ecuación, ya voy a darme cuenta cuáles van a ser las unidades, ¿no? Libras sobre pulgadas al cuadrado o PSI. Entonces, este resultado que me da 32.868 PSI es equivalente a 32.000.87 KCI, ¿verdad? Que es el valor que nos dio antes, pero dividido para 1000. ¿Sí? Entonces, ese sería mi esfuerzo nominal sobre la superficie de mi eje. Ahora vamos a la pregunta B. Lo que me dice el enunciado B plantea otra situación en la que cambio voy a tener ahora un eje hueco, donde el diámetro exterior que no me lo están dando, ojo, es 0.85, bueno, el diámetro interior más bien, es 0.85 veces el diámetro exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, igualmente, aunque cambie la forma en la que está distribuida la masa en este eje, sabemos que es el mismo esfuerzo del que se trata en este caso, ¿no? Entonces, simplemente va a ser el esfuerzo cortante por torsión. Sería torque por C, la distancia a la fibra más lejana, si no recuerdan exactamente de qué se trata, y J, que es el recto polar, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos aquí T, C, ya sabemos que la distancia bueno, desde el eje neutro hasta la fibra más corta será de diámetro exterior sobre 2 sobre pi 32 por diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta, ¿verdad? Que al cual no le hemos dado nombre. Y bueno, esto con esto se puede simplificar de tal forma que la ecuación que me quedaría sería esta de aquí. Aquí una vez vayamos a reemplazar este valor es el diámetro por 0.85 veces el diámetro de la cuarta por D, ¿verdad? El de exterior, que también es la cuarta. Y bueno, si son observadores, se darán cuenta que, ok, esto se puede simplificar con esto y me queda al cubo, en cambio, sería 16T, pi 1 menos 8.85 a la cuarta por diámetro exterior al cubo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es importante darse cuenta que lo que me plantea la pregunta es, vayamos leyendo otra vez, si el eje hueco, bueno, me dicen las dimensiones, ¿qué diámetro exterior sería requerido para que tengan el mismo esfuerzo? O sea, esto debe ser igual a esto. Y si comparo, me voy a las ecuaciones y las comparo, lo único diferente que tienen es este factor sobre el determinante, ¿verdad? Entonces, este factor tiene que ser igual a esto de aquí, ¿cierto? Porque el torque va a ser el mismo. No están cambiando las condiciones de operación de este eje. Lo que están cambiando es el valor de los diámetros, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que igualar en este caso, no es, o sea, podríamos hacerlo igualando los torques, claro, o el esfuerzo cortante, pero directamente yo voy a simplemente comparar este, entonces, aquí era 5 al cubo, 1 menos 0.85 a la cuarta por diámetro exterior al cubo. Entonces, dejando esto, lo que me quedaría sería lo siguiente. Finalmente, dando un resultado de el diámetro exterior igual a 3.20 pulgadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí quedaría el ejercicio.
Ah, bueno, no, falta el literal C, ese que sigue acá abajo. Entonces me piden ahora cómo se comparan los pesos entre cada uno de los ejes, ¿verdad? Y bien, si yo me doy cuenta, sería una relación entre el peso, puede ser cualquiera, pues en realidad, es decir, hueco, y el peso macizo, el peso del eje macizo. Entonces, sabemos que esto, la fórmula del peso es, a ver, masa por gravedad. Bueno, podría ser eso, pero la otra forma en la que podríamos verlo sería, ok, sabemos que se tratan de los mismos materiales y además de ello, también que comparten, digamos que la longitud, ¿verdad? Cierto, se supone que ambos ejes son de la misma magnitud, o sea, las mismas magnitudes. Lo único que cambia es el diámetro interior y el diámetro exterior. Pues esas son las suposiciones bajo las cuales vamos a trabajar esto. Sí, entonces sería el peso es igual a masa por gravedad. La masa es densidad por volumen, por la gravedad, ¿cierto? A ver, si no estoy haciendo bola, no sé, por volumen, no, entonces sería densidad, volumen, gravedad, bueno, todo esto del hueco y todo esto de los veloces. Esto con esto se simplifica la gravedad también y me quedaría simplemente una relación de volumen, pero como ya dije, las magnitudes son iguales. Entonces, esto sería volumen por el área superficial, no, vamos a decir el área de la base, ¿no? Entonces, área, esto también se va a simplificar con lo de acá, ya, una área de la base hueca y un área de la base del eje macizo. Entonces, finalmente sería una comparación de eso, ¿no? Tendríamos pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior, que sabemos que es 0,85 por 3,20. Ah, bueno, ya reemplazamos directamente cuáles serían estos valores. Entonces, este sería 3,20 todo. Y para el diámetro del eje macizo sería pi cuartos por, eh, no, aquí es 0,5 al cuadrado. Sí. Entonces, esto con esto se va. Y bueno, finalmente, ¿esto cuánto sería aproximadamente? Igual a 0,45. Entonces, como resultado, el eje, bueno, esto vamos a escribirlo aquí, el eje macizo, el eje macizo es 0,45 veces el eje recto, 0,45 veces más pequeño que el eje macizo. Bueno, sería más liviano que el eje macizo. Sí, entonces esa sería la solución para este primer ejercicio. Y bueno, pasemos ahora a otro problema, este de aquí, el cual me dice lo siguiente. Considere la barra circular con diámetro 20 milímetros mostrada en la figura 2. El extremo libre está siendo sometido a una carga vertical de 800 newtons y a una carga horizontal de 400 newtons. ¿Qué me piden hacer? Determina todos los esfuerzos en la parte superior de la sección A, o sea, el corte A. Determina todos los esfuerzos en la parte inferior de la sección A. Determina todos los esfuerzos de la parte interior, de la parte superior. Y, bueno, ahora con el punto B, ¿verdad? ¿Dónde está A? Si no se ve bien en la imagen, bueno, ya bajo la calidad un poco. Es aquí, A, y acá es B. Sí, entonces, bueno, cómo determinaríamos esto, no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si
se les complica quizás ver de manera directa cuáles serían las cargas que se están aplicando, pueden hacer como un corte de tal forma que analicen ese segmento como tal, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, como es- entonces aquí, sección, ¿no? Y están pidiendo que analice los esfuerzos en estos puntos. ¿Por qué es importante analizar los esfuerzos en varios puntos? Quizás ahorita no ven un motivo en particular, pero deben saber que no siempre los esfuerzos son, o sea, uno tiene que aprender a identificar dónde su esfuerzo sería mayor. ¿Y cómo hace eso? Sabiéndose cuáles son las distribuciones de esfuerzos según el caso, ¿no? Estamos trabajando con los esfuerzos de flexión. El, el normal tiene esta distribución de aquí. Claro. El normal tiene esta distribución de aquí. El cortante, esta distribución de acá. El de torsión, que en cambio es así. Es- ¿Cierto? Bueno, dependiendo del sentido que tenga el torque, ¿no? Siempre hay que considerar eso, pero está tal cual, así. Entonces, hay dos formas de hacer esto de aquí. Hay- Puede identificar directamente cómo harían, o sea, cómo se produciría un momento fractor, y de esa manera decir, ah, bueno, se produce un momento, entonces hay flexión en ese sentido. O pueden simplemente hacer un R, o sea, pueden sacar los momentos, la ecuación de momentos, que en realidad puede contener el torque entre sus coordenadas. Simplemente eso depende de qué coordenadas sería. Por ejemplo, si estoy en este plano A, que si se dan cuenta es paralelo a XZ, al plano XZ. Si el momento está en el eje Z, perdón, en el eje Y, entonces se trataría de una torsión, ¿verdad? O sea, un torque. Y en cambio, si está en el otro sentido, es decir, en X o en Z, sería un esfuerzo normal por flexión, ¿verdad? Sí. O sea, un esfuerzo de flexión. Bueno, espero que se me haya quedado un poco claro a qué me refiero. Sí. Bueno, el primer método sería hacer R cruz F, ¿no? R en este caso sería 0.2, si se das cuenta aquí, 0.2 en J y 0.2 en K, ¿verdad? Es 0.2 J, o sea, importante seguir el mismo sentido de el sistema que ya me están dando como referencia. Ahora las cargas también serían 400 y 800. 400 y más 800. Y bueno, el resultado de esto sería 160 en I más 80J menos 80K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora me pongo a buscar, ¿no? Cargas, ¿de qué tipo? Axial no hay. Es decir, no hay ninguna carga que venga aquí a lo largo del mismo eje Z, ¿cierto? Eso no está presente ahí. Y fuerzas cortantes, en cambio, sí las hay, ¿cierto?
Pero, ¿qué pasa con esas fuerzas cortantes? O sea, ¿a qué me refiero con fuerzas cortantes? Sería, en este caso, la fuerza de 400 newtons y la fuerza de 800 newtons. Sí, pero ustedes deben saber cómo está distribuido ese esfuerzo, ¿verdad? O sea, cortante directo no es porque no están aplicadas en ese mismo punto. O sea, por tanto, directo, descartado, directo, pueden hacer esto de aquí. Directo, descartado, no hay. Ahora vámonos a torsión. ¿En qué eje dije que debería estar ese momento para ser considerado torsión? En el eje Y, ¿verdad? O sea, debería estar por acá. Sí, entrando o saliendo de la pantalla. Si esto es XZ, debe estar entrando o saliendo de la pantalla. Vale, entonces, Z, debe estar entrando o saliendo de la pantalla. ¿Y cuál es el que está ahí? El 80. Entonces, vamos a usar el 80 para calcular ese momento eh, por flexión. Perdón, ¿qué estaba hablando? El torque. Este es el torque, ¿no? Este es el que produce el torque, ¿cierto? Sí. Entonces, es el cortante por torsión. Entonces, el cortante por torsión sería el torque, que es el de 80 por el radio, que es el radio de mi eje, o sea, que es esto, una barra circular, bueno, el radio de esa barra circular, como son 20 milímetros, serían 10 milímetros, y pasado el metro sería 0,0, ¿cierto? Entonces, esto dividido para el momento polar, bueno, calculado, mm, no, bueno, calculado, otro calculado, entonces, J es igual a pi por r a la cuarta sobre 2, es el momento polar de una barra circular. Y esto me da aproximadamente 1,57 por 10 a la menos 8. Sí. Entonces, eso también lo vamos a reemplazar aquí. Claro que si ustedes saben la fórmula de acá, creo que tendrían menos problema con esto. Sería la misma fórmula de aquí, ¿no? 16 torque, pi, el diámetro al cubo. Pero cada uno lo hace como mejor le convenga, ¿no? Entonces yo ya había calculado el momento polar antes y eso es lo que voy a usar ahora. Entonces no podemos usar torque por... Bueno, lo que ya les dije arriba. Ese no era el torque. Ok, está bien. Entonces, reemplazan el 80, esto es el 80. Y este valor debería darles de... Sería, ok, 50,9 megapascales. ¿Positivo o negativo? Una gran pregunta, ¿no? Se supone que este torque es positivo, entonces está así, ¿cierto? Saliendo para la pantalla. Y dentro de la fibra también estaría de lado, ¿no? Y es positivo, ¿cierto? O sea, no el torque como, perdón, los esfuerzos como tal no son vectores, así que no tienen dirección, pero lo consideramos positivo en función de cuál es el efecto sobre la carga, ¿no? Si sobre la fibra, si está comprimiéndolos, está tensionándolas. Entonces aquí en este caso están tensionándolas, entonces es positivo. Ok. Entonces, continuemos. Ese es solo el primero. Torsión se había y ahora me falta analizar por flexión. ¿Qué ocurre? Que me están pidiendo en la fibra superior, ¿no? Entonces en la fibra superior, cortante por torsión no hay. Pero recordemos que el esfuerzo de flexión es un esfuerzo eh, que puede ser normal o cortante, ¿no? Entonces, normal sí va a haber, efectivamente, producido por este momento de aquí. Entonces, este momento, ¿qué es lo que hace? Sería momento por el radio sobre la inercia. Entonces, ahora el momento, que es de 160, se lo multiplica por 0,01 y el momento de inercia es de... Estoy calculado por acá. El inercia es igual a 1000 radios de la cuarta sobre 4, entonces, la mitad de lo de acá que tenemos como momento polar. Pues ahora sí, lo que es esto. Y aquí, en cambio, me queda como resultado 203,7 megapíxeles. ¿Sí?
Entonces, bien, ya hemos hecho los cálculos, el cálculo momential para el punto uno. Ahora vamos al punto 2. Entonces, este es el punto 1, de arriba, bueno, arriba. Ahora para el punto 2, voy a usar este mismo gráfico. O sea, aquí abajo, porque muy simple el análisis que hay que hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué simple? Porque, por esto. Entonces, bueno, lo que les decía es un poco simple de resolver porque ya hicimos los cálculos que teníamos que hacer, ¿cierto? Si nos damos cuenta, van a ser los mismos momentos, o sea, esto mismo de aquí se va a aplicar para el caso del punto más bajo, pero, lo único que cambia es hacia dónde va. No, a ver, claro, el esfuerzo de fricción, en este caso, las fibras ya no están en tensión, sino en conversión, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta parte de aquí, lo único que tendremos en cuenta, y es algo que me dice el enunciado, por si acaso no me lo estoy inventando yo, para este problema debe considerar la dirección de los signos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Porque ya sabemos que dirección no tiene los fuerzas. Entonces, este esfuerzo normal simplemente sería menos 203,7 megapascales y el cortante sería. Entonces, esto sería el punto 2, bastante fácil, ya una vez habiendo calculado lo primero, ¿no? Ahora vamos con la sección BB. La sección BB, ahora en cambio, un corte que se realiza con un plano paralelo a ZY, ¿verdad? ZY. No sé dónde está. Entonces, Z. Ok, y vamos a hacer el mismo análisis. Para el punto 3, analizamos nuestro corte sección BB. Sería el punto de arriba. Ok, entonces, en este caso sí valdría quizás hacerlo con el otro método. Lo que vamos a hacer es probar otro método con el cual podamos resolver este problema. No, antes lo que hacíamos era R cruz F, ¿verdad? Pero ahora vamos a ser un poco más directos y revisar el gráfico. Esto nos ayuda bastante, por ejemplo, cuando tengamos que calcular esfuerzos máximos en algún punto y no querramos hacer el cálculo y luego identificar cuál es, sino que de manera intuitiva, eh, bueno, decir, ok, si yo estoy aquí en el plano B, donde se produce el corte de la sección BB, que sabemos que es en ZY, ¿no? ¿Qué dirección debería tener el momento para que eso sea cortante por torsión? En X, ¿verdad? Cierto, saliendo o entrando de la pantalla, eso es lo de menos. Entonces, ¿cuál es el que produce ese tipo de efecto? La fuerza de 800 newtons. ¿De qué forma? Cortando desde aquí hasta acá, ¿cierto? Nos damos cuenta que se produce un momento en este sentido, entonces el torque sería de 800 newtons por 0,3. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí es fácil de darse cuenta de hacia dónde está produciendo ese momento, ¿no? Un error común sería, no sé, confundirse y pensar que el torque, eso pasa cuando estamos analizando una misma sección y vemos otro plano distinto, pero que lo que antes era momento en el momento, básicamente, ahora pasa a ser torque. Como les digo, no es siempre el caso, así que no vale. Luego, ¿qué otro esfuerzo más podríamos identificar? Los esfuerzos de momento, ¿no? Y los esfuerzos de normales por flexión. Hablando con propiedad. Bueno, ¿y dónde estarían? Sistemática de perfil.
bueno, ¿dónde estarían? Debería estar apuntando Y. Bueno, y si ahora queremos identificar el momento, aquí he hecho un diagrama, digamos, de lo que debería estar pasando. Se forma la viga, ¿no? Y este momento debería estar en el plano normal a la longitud de la viga. Entonces, si esto está en XZ, ¿cierto? Esto de aquí está en XZ, entonces debería estar ese momento en Y. ¿Y cómo se producen los momentos en Y? Ok, vamos a hacer por arriba de la mano derecha. Eh, si vemos desde este punto hasta donde está ubicada la fuerza, de acá abajo, el único momento que se produciría en Y, sí, sería, ok, dado por la fuerza de 400, ¿verdad? ¿Y en qué sentido deberíamos hacer justamente esto de aquí? 400 por 0,2, ¿cierto? Ok, 400 por 0,2, pero no es el único momento que se está produciendo. Si nos damos cuenta, también se produce un momento eh, en Y por acción del 800 newtons. Entonces vengo aquí y si lo multiplico con este brazo en X, a ver, se forma el momento en Y, ¿no? Brazo en X, vector en, a ver, vector en K. Esto debería ser de esta manera, ¿no? ¿Qué debo hacer para que esto me dé el resultado en Y? En J, perdón. O sea, bueno, en el eje Y, que esto lo multiplico por el radio en Y, ¿verdad? En X, ¿no? Entonces son 400 milímetros más 0,4 por 800. Entonces esto sería en total 400, eh, a ver, en unidades, en newtons por metro, ¿verdad? Claro, esto es 80 y esto de acá 320. 400 newtons por metro. Y bien, ¿me falta algo? Sí, me falta algo. ¿Qué es lo que ocurre? Este plano está, el eje, o sea, el cilindro está a lo largo de el eje X. ¿Y qué otra fuerza está en el eje X? La fuerza de 400 newtons. Entonces también va a haber un esfuerzo, en este caso va a haber directo, va a haber torsión y va a haber flexión. Ok, entonces voy a tener que calcular esos tres esfuerzos de ahí con los valores que ya acabo de mencionar. Entonces vamos primero con el momento de 400 newtons por milímetro. Entonces eso sería igual a el esfuerzo por fricción, igual a MSI, que para un eje cilíndrico macizo sería igual a esto. Y tendríamos 32 por 400 sobre pi por 0,2. 0,02 del pi, perdón. Esto da aproximadamente 500 megapascales. Ok, normal, perfección, normal, perfección. El otro esfuerzo es el axial. El axial es bastante fácil de calcularlo. Fuerza sobre área. Entonces, si la fuerza es de 400 newtons, para el área sería 4 por el diámetro al cuadrado, 0,02 cuadrado. Entonces, esto me da como resultado 1,3 megapascales. De ahí, cortante por torsión, cambio T igual a tau es igual a T por R sobre J, que es igual a 16 tau sobre pi por el diámetro del cubo, igual a 16 por 240 sobre pi por 0,02. Ok, entonces esto ¿cómo lo resolveríamos? Sería 16 por 240 dividido por pi y dividido para 0,03, 0,008. 352,78. Ok, entonces esas serían mis respuestas para este primer punto, porque claro, estamos analizando la parte de arriba, ¿no? Ahora si vamos a ver la parte de abajo, eh, sería también el esfuerzo por fracción, sí. El esfuerzo axial me parece que también se encuentra. Ah.
Esfuerzo axial de ley. Y el esfuerzo cortante también, lo único que cambiaría es el signo, ¿no? Que para este caso, bueno, por inferior, sí, esto va a ser diferente, menos 500 megapascales. Este de aquí va a ser igual y este de aquí va a ser igual. Sí, entonces, bueno, ese sería el segundo ejercicio. No estoy seguro si este ejercicio está en su tarea o no. La verdad que, aunque no lo esté, aunque esté o no esté, es un ejercicio interesante de analizar y como ustedes reconocen, tareas sirven para practicar también ejercicios tipo lección y demás, ¿no? En donde me indican que existe, bueno, la figura 4.56 muestra un pequeño cilindro presurizado unido en un extremo y cargado con una llave para tubos en el otro. La presión interna provoca una tensión supertangencial de 400 megapascales y una tensión axial de 200 megapascales, que actúa sobre un elemento en el punto A. La llave para tubo superpone una tensión de flexión de 100 megapascales y una torsión de 200 megapascales. Entonces, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tal y como me mencionan en este enunciado, voy a primero identificar cuáles son los esfuerzos sobre el elemento A, porque si voy a representarlo en el círculo de Moore, tengo que tener en claro eso. Entonces, bien, vamos a revisar. En este caso sabemos que el elemento A se encuentra sobre esto, ¿sí? Y vamos a verificar de tal forma que esta es la parte que voy a poner arriba, ¿ok? Vamos a decir que esto no sé, es X, Y. Entonces, este elemento A estaría, ok. Según lo que me dicen, un esfuerzo tangencial, sí, sería de 400 megapascales. Entonces, ese iría en la parte superior. Luego me dicen un esfuerzo axial, es decir, a lo largo de esta línea. Y bueno, sería entonces el de 200 megapascales. Y también me hablan sobre una superposición de esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Me mencionan algo sobre un esfuerzo normal por tensión, ¿verdad? Un bending stress. Entonces, estos esfuerzos lo que harían sería básicamente estirar el mismo elemento A, ¿cierto? Entonces, si lo está estirando, también sería de manera axial ese esfuerzo y como se superpone, tendríamos que sumarlo al de 200 megapascales, dándome un total de 300 megapascales. Luego, el esfuerzo torsional es el de 200 megapascales, simplemente lo voy a poner aquí, y voy a sacar esos datos. Esfuerzo normal, 400 megapascales, el esfuerzo axial, 300 megapascales, y el torsional, 200 megapascales. O bueno, el cortante, como le quieran decir. Entonces, bien, yo una vez teniendo esto, lo que voy a hacer es graficarlo en el círculo de Moore. No deberían tomarse mucho tiempo con esto. Mm, o sea, haciendo el ejercicio por el método del círculo de Moore. Pero lo que sí deberían tomar en cuenta es que háganlo con un nivel de precisión, porque entre mejor precisión tengan haciendo el gráfico, mejores van a ser sus resultados, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Sabemos que se están aplicando en este caso, bueno, las dos dimensiones que se requieren. Entonces, lo que habría que graficar aquí, sabemos que primero un punto A, que es torsión, perdón, el esfuerzo axial en Y, no, en X, y luego el torsional, ¿verdad? Luego el punto B, que es el esfuerzo en Y, pero con el negativo en el esfuerzo cortante. Y finalmente el punto del centro, que no es más que la suma de estos dos,
y el promedio, ¿no? O sea, sacamos el promedio de esas dos cantidades, sería 350, y ya estaría costando cero. Bueno, depende de cómo dividamos esto. Vamos a hacerlo así, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400. Ok, entonces primero 350, ¿no? Sería más o menos 350, 300, 350, estaría aquí, ¿no? El centro. Ahora vamos a graficar el punto de 300,200. Sería que vamos a ver, 4. Bueno, no, este es el eje, vamos a tomar este como el eje negativo y este el eje positivo. ¿Qué problemas hay con que tomen el eje contrario? Que estas fórmulas deberían cambiar, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, entonces, eh, como tal, sería el punto 300,200 y debería buscarlo al 200 por abajo, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 por aquí. Ok, entonces ahí está. Luego, ¿cuál punto sigue? Ese sería el punto de aquí, 300, menos 200. Entonces, no, es 400. Sería 1, 2 y 4 por acá, ¿no? Perdón, por aquí. Creo que no, aquí no hay una herramienta como para hacer un grabador. Simplemente toca hacer el círculo a mano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, un círculo que una de estos dos puntos y tenga como centro lo que ya estaba, bueno, lo que ya había establecido, ¿no? Que es el de 350, digamos que aproximadamente ahí. Parece que debería ser un poquito más grande. Bueno, si llevan un compás y deben llevar un compás, lleven un compás, debería salir mejor, ¿no? Con un poquito más de precisión, ¿no? Entonces, bien, bueno, ¿qué es lo que me preguntaba? Perdí un poco el libro. Dibujé la representación del borde del punto de esfuerzo en A, ¿verdad? Entonces, eso sería, bueno, si quiero los tres esfuerzos principales, eh, aunque ya nos damos cuenta de qué pasaría con el esfuerzo principal último, nos quedaría tres. O sea, creo que nos basta con lo que tenemos ya. Entonces, simplemente vamos a hacer el esfuerzo principal uno, que sería más o menos por 550, claro, 400. 500, que, y aquí es, no queda tan cerca de 500. A ver, estamos en 350, ¿no? Aquí 450, 550, y esto estaría un poquito más allá de 550, o sea, más o menos la mitad, no sé, bueno, según lo que me quedó a mí, 500, 575, pero como le digo, esto varía dependiendo de qué tan preciso lo hagamos. Lo ideal sería no pasarnos un 5% de la respuesta verdadera. Entonces, bueno, ahí dejémoslo en 570, ok. Entonces, está bien. Y el otro punto tiene que explicarle en, bueno, ahí nos damos cuenta que no está tan bien elaborado el círculo de Moore. Claro, esto está como por 450, en realidad el punto debería ser un poquito más acá. Ahí está. Ahí. Entonces, bien, ya, ¿qué es qué más me falta hacer? Es sacar el esfuerzo, me dicen, bueno, solo entonces el punto de esfuerzo, tenemos ahí.
Recordemos que estamos trabajando en tres dimensiones, ¿verdad? Esta figura es tridimensional. El único que, como que solo hice el dibujo de la parte del plano, pero es un estilo tridimensional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo quiero determinar el otro esfuerzo normal? Es aproximadamente 150 megapascales, el otro esfuerzo principal. Y el último sería completando este otro círculo y me quedaría cero, ¿no? De ahí por último, armaría el tercer círculo restante. Digamos que por ahí. ¿Para qué? Para hacer el literal B. Que esto ya lo hicimos. Ahora falta cuál es la magnitud del esfuerzo cortante máximo. Y bueno, yo voy a contar, ¿no? 50, 100, 150, 200, 250, 300. Entonces, aproximadamente el esfuerzo cortante, como les digo, no tiene mucha precisión aquí, pero sería de 300 megapascales. ¿Cuánto difiere eso de la respuesta que me dice el libro? No sé, pero podemos averiguarlo. 278 dividido para 300. Ah, bueno, no, el error. Vamos a calcular el error. 278 menos 300 dividido para 278 por... sí, es aproximadamente un 8% de error. Bueno, quizás sí podría ser considerable, pero en el caso de ustedes si tienen las herramientas para hacerlo, espero que lleven regla y puedan hacerlo con más precisión. Mi consejo es que lo hagan, definitivamente tómense su tiempo para hacerlo bonito. Y bueno, ese sería el esfuerzo cortante máximo. Y finalmente me dice, hagan un diagrama demostrando la orientación de el esfuerzo principal, ¿cierto? Con respecto al elemento original y muestre todos los esfuerzos que están dando. Y bueno, ¿cómo sería esto? Simplemente hacemos este cuadradito así. ¿En qué ángulo se está dando lo de los esfuerzos principales? Bueno, habría que calcular este ángulo, ¿no? En sentido antihorario, perdón, horario, sí, y saber cuánto es. Bueno, sería desde el eje cero hasta acá. Ahí está. Entonces, habría que saber cuánto vale este ángulo. ¿Cómo lo determinamos? ¿Hay fórmulas para hacerlo? Sí, efectivamente las hay, pero, no sé, podemos hacerlo con trigonometría. Entonces, esto vale 50 y lo de acá en teoría era el punto 200. Entonces, el ángulo es igual a la tangente a la menos uno de 50 sobre 200. ¿Sí? Sí, sí, sí. Más 90, ¿verdad? Entonces, esto aproximadamente cuánto les da. Trigonometría versus trigonometría. Ok. 50 dividido por 200. Y ahora sí le aplico la función trigonométrica. 14,04 grados más 90. Aproximadamente 104,04 grados. Pero ojo, que este ángulo es el dos veces de los esfuerzos principales, ¿no? Entonces, si yo quiero el ángulo del esfuerzo principal, tengo que dividir esto para 2, lo cual me da como resultado 104,04 dividido por 2, 52 grados aproximadamente. Entonces, el ángulo de orientación, ya sabemos en qué sentido sería. Sí, ok, este sería el sentido horario, ¿no? Entonces, sería así.
Sería que si esto fuese pero aquí va. Ahí está. Entonces, es eso, ¿no? Los 52 grados. Y finalmente, los valores de los esfuerzos no me pueden faltar. 150 megapascales y 570 megapascales. Ok. Torsional, ya sabemos que cuando se producen los esfuerzos principales, los esfuerzos máximos, el esfuerzo torsional es cero. Claro, porque está en el eje Y es igual a cero, ¿verdad? Entonces, ahí acabaría nuestro problema. Entonces, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Muchas gracias por haberse conectado ya a los pasos PDF.